Muchas gracias. Y otra vez, buenos días a todos y a todas. Otra vez, estoy muy contento de estar en el CIDE y además estoy particularmente contento porque, digamos, en los años 90 había tres cosas que yo no me podía imaginar que algún día pasarían. Una, que viniera yo al CIDE con menos pelo y encorbatado. Otra, que fuera yo funcionario público federal. Pero la más difícil de imaginar es que íbamos a tener una mesa para hablar de política industrial, porque eso no lo hacíamos en los años 90. Había una persona que mantuvo siempre esa bandera alzada y que nos permitió a muchos de nosotros aprender de política industrial, aunque no estuviera de moda, y me pone particularmente nervioso tenerlo aquí en la mesa, a Kurt Unger, que además va a ver lo que voy a presentar y estoy seguro que como el día de mi examen profesional se va a encargar de reprobarme. Pero bueno. En fin, qué bueno que estamos discutiendo política industrial, qué bueno que estamos teniendo estos foros en el CIDE, como dijimos hace rato, y creo que vale la pena aprovechar para tener una plática de por qué. Si quieres yo lo puedo ir pasando, no veo nada sin lentes, es otra cosa que no pasaba antes. Y creo que vale la pena aprovechar como para no quedarnos en la discusión abstracta de qué tipo de política industrial queremos hacer, sino tratar de platicarles un poco en términos más concretos qué es lo que tratamos de hacer desde el gobierno de México con un Estado que, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. No es el Estado con los que trabajar, no tenemos otro. Y efectivamente, como decía Lorena, a este intento de replantear cuál es el rol del Estado en la economía, es en buena medida lo que le hemos llamado el Plan México, que yo espero que en el CIDE sean porristas del Plan México, dado que en la gestación del Plan México estuve involucrado no solo yo, sino también Pepe Merino, entonces es, digamos, el prestigio del CIDE el que va en juego. Déjenme entonces contarles un poco de lo que estamos haciendo y creo que vale la pena empezar por el marco más general. No veo nada. ¿De qué se trata el Plan México? Bueno, teníamos 4 cosas que me parece que teníamos que lograr, 4 objetivos importantes que teníamos que impulsar y que teníamos que encontrar la forma de hacerlo independientemente de lo que fuera a pasar en el entorno internacional, ¿no? Desde la elección de la presidenta Sheinbaum durante la transición y por supuesto conforme nos fuimos acercando al inicio de esta administración, pues estaba muy claro que el entorno internacional iba a ser pues más complejo de lo que hubiéramos querido y sin embargo tenía que transformar el crecimiento económico en bienestar tangible, había que fortalecer la capacidad productiva nacional, la generación de valor agregado en el país, había que reducir ciertas vulnerabilidades externas, ¿no? La pandemia creo que fue una gran lección en ese sentido y en general pues impulsar un desarrollo productivo siempre decimos con apellidos, ¿no? Sostenible, equitativo, etcétera, ¿no? Y eso es, digamos, esos son los objetivos que están detrás de todo lo demás que hemos ido planteando dentro del plan México. No se mueve. Por eso no se mueve. ¿No? Ahí está. Entonces, lo primero de lo que nos dimos cuenta es que más allá de que podemos poner una serie de objetivos ambiciosos, como tenían que ser, ¿no? Si uno revisa la primera presentación del Plan México, está lleno de una serie de objetivos bastante ambiciosos. Lo primero que teníamos que hacer es construir espacios de articulación institucional. Es imposible hacer política pública o política industrial en México si pensamos que eso es responsabilidad de una secretaría, ¿no? En realidad, lo que necesitamos era crear espacios donde que esto parece una obviedad y evidentemente no es algo que discutamos regularmente en el mundo académico, ¿no? Pero el primer paso es que el gobierno, que el Estado se coordine bien, ¿no? Era muy difícil en mi paso anterior por la Secretaría de Economía, por ejemplo, hablar con la Secretaría de Energía. ¿Cómo podemos hacer política industrial si no hablamos con la Secretaría de Energía? ¿No? Era simplemente un sinsentido. Y como esa, digamos, hay responsabilidades
que probablemente desde el ámbito académico llamaríamos política industrial, pero que no recaen en la Secretaría de Economía, sino que recaen en la Secretaría de Comunicaciones, en la Secretaría de Desarrollo Territorial, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Secretaría de Educación, y lo primero era, bueno, pues tratar de coordinar todo eso. Creo que ese fue el primer gran éxito no visible del planteamiento del Plan México, ¿no? Que de pronto ahora mensualmente, todo el tiempo, hay reuniones de seguimiento en las que pues cada quien se lleva su tarea, ¿no? Cada entidad del gobierno federal se lleva su tarea. Al día de hoy hay 21 entidades del gobierno federal que participan en estas reuniones de evaluación, de seguimiento, etcétera. Y eso es digamos, lo primero que había que superar, ¿no? Esto de cada secretaría tiene su plan de desarrollo. No, hay una cosa, le llamamos Plan México, es ambicioso, es bastante flexible porque, digamos, de lo contrario, sería difícil estar pensando en cómo adaptarnos a múltiples cambios, no nada más a nivel nacional, sino sobre todo a nivel global. Pero por lo menos ahora tenemos a todo el gobierno federal apuntando más o menos en la misma dirección. Y creo que esto es importante porque durante mucho tiempo pues dimos por hecho que el mercado era el gran coordinador, ¿no? Y no, el Estado tiene un rol como coordinador y ese rol como coordinador no lo puede hacer de manera dispersa. Esto ha implicado también un montón de temas municipales, de eso voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Durante mucho tiempo pensamos que bastaba con que el mercado acomodara las cosas. Con el tiempo pues nos dimos cuenta que esas cosas eran por lo menos precarias y probablemente ágiles de lo que nos hubiéramos imaginado. Y lo importante es que hoy algunas de esas preguntas que respondíamos simplemente pensando que el mercado lo resolvería, pues ahora se están resolviendo con la coordinación, con la articulación de políticas que estaban antes dispersas en el gobierno. Entonces, lo que estamos reconociendo aquí es que esa articulación no ocurre automáticamente y que además esa coordinación es necesaria si lo que queremos es construir una economía nacional que no responda nada más a lo que nos asigna el mercado global, ¿no? Si queremos una economía global que además innove, que además genere su propia tecnología, pero que además resuelva los problemas de falta de empleo y demás, pues no podemos estar dependiendo de qué nos toca en ese mercado global que antes respondía a todas nuestras preguntas, ¿no? Bueno, esta me lo voy a brincar. La verdad es que no le dan caso a la presentación, es nomás para irme guiando. Y además no la veo. Por supuesto, una vez que empezamos a aterrizar, esto incluye tanto políticas horizontales como políticas verticales, sector por sector, ¿no? Las políticas horizontales pues tienen que crear un entorno en el que sea relativamente atractivo la inversión, la producción en México, y eso requiere, digamos, que pensemos en términos de educación, toda esta área de simplificación y digitalización que lleva la Agencia de Transformación Digital, que pensemos en el abasto de energía como un habilitador de la política industrial, etcétera, pero también hay algunas cosas muy específicas que tenemos que ver sector por sector, que esas son probablemente las políticas a las que más reticencia se les tenía en el pasado, ¿no? Con toda esta cuestión de escoger ganadores y demás. La verdad es que cuando no escogíamos ganadores, pues de todas formas escogíamos ganadores porque había alguien que se iba a beneficiar de la inacción, digamos, del Estado como coordinador de la actividad económica. La diferencia es si esa selección ocurre de manera deliberada o no, y sobre todo si ocurre de manera estratégica o no. Por supuesto que los riesgos que se detectaron de la política industrial hace 30 años están ahí, pero eso no puede ser suficiente razón para no pensar en que tenemos que hacer política industrial. Otra diferencia importante con lo que hacíamos antes y lo que estamos tratando de hacer ahora tiene que ver con cuál es nuestro rol en la economía global. En el caso de México esto es muy claro, ¿no? Nuestra integración con Estados Unidos es profunda y en muchos sentidos exitosa.
durante muchos años fuimos capaces de atraer inversión, de integrarnos a cadenas globales de valor dinámicas, de construir una base manufacturera que no tiene ningún otro país latinoamericano, pero esa integración, y esto ya Lorena lo señalaba hace rato, pues tiene una forma muy específica, ¿no? Nos insertamos sobre todo en eslabones de menor contenido local, y por eso no debería, y es algo que no debería sorprendernos, ¿no? Si la promoción que hacíamos de México era, sobre todo tienen que venir a invertir a México porque tenemos bajo costo de mano de obra, pues es obvio que los sectores que se iban a ir acercando a la economía nacional iban a ser aquellos que fueran los menos complejos. Aún así, se fue creando una industria nacional de manera lenta, fragmentada, yo diría focalizada. Creo que hay industrias como la automotriz que fueron generando una red incluso de proveedores locales y demás. Lorena ahorita la señalaba como un ejemplo de una industria muy volcada hacia afuera, pero con pocos efectos hacia adentro. La verdad es que hay otros sectores manufactureros donde estamos peor. Ojalá tuviéramos el contenido nacional de la industria automotriz en la industria electrónica, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que hoy, una vez que tenemos esas industrias, tiene que estar muy claro que el siguiente paso ya no es necesariamente tener más fábricas de computadoras, sino tener cadenas nacionales mucho más profundas. El siguiente paso es justamente construir ese contenido nacional que mejore nuestra situación a nivel global, ¿no? Es decir, esto no es necesariamente un rompimiento radical con lo que pasaba antes, es simplemente decir dónde está la prioridad ahora. Hoy en día creo que le suma más a México ir incorporando proveedores en las cadenas que ya tenemos de la industria manufacturera de exportación y no necesariamente más industrias de exportación, ¿no? La oportunidad está ahí y, digamos, con lo que ha pasado en el último año de los aranceles por la 232, automóviles, acero, aluminio y demás, pues claramente ha habido, digamos, un cambio, porque de pronto nuestro sector exportador más importante es el electrónico, o el más dinámico, y ya no es el automotriz, pero al mismo tiempo el electrónico tiene una oportunidad todavía mucho más grande de integración de contenido nacional, y creo que ahí es hacia donde tenemos que apuntar. ¿Qué hemos logrado, digamos, en lo que llevamos de Plan México? Bueno, para empezar, tenemos ya una herramienta, porque esto hay que decirlo, digamos, muchas décadas en política industrial, el primer paso es construir herramientas para hacer política industrial. Primero, creo que muy importante ha sido la conformación de esto que llamamos el portafolio para la prosperidad compartida. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos un instrumento que nos dice cuándo, en dónde y de qué tamaño hay proyectos de inversión en el país y, sobre todo, qué es lo que está atorando esos proyectos de inversión, ¿no? Al día de hoy hay proyectos registrados, hay 1.889 proyectos que equivalen a 325,000 millones de dólares, que podrían llegar a generar 1.3 millones de empleos, pero lo más importante no es saber que hay esas intenciones de inversión, es saber qué está atorando esas inversiones y entonces trabajar justamente en utilizar las capacidades del Estado mexicano para ir rompiendo esos cuellos de botella, ¿no? Y, digamos, tenemos de todos los obstáculos que hemos encontrado, y hay una cantidad importante que se han ido resolviendo, otros que están en atención y otros que están pendientes, ¿no? Este es, por ejemplo, un instrumento que no teníamos y que ahora nos permite hacer un trabajo muy focalizado de decir dónde hay una oportunidad que a lo mejor la estamos perdiendo por un trámite municipal, ¿no? Por un trámite, en fin, puede ser de cualquier índole, por supuesto no de la Secretaría de Economía, eso nunca pasa. ¿Qué otras cosas hemos ido haciendo? Bueno, tenemos esta política que es tal vez una de las que más hemos difundido, que es lo de los polos de desarrollo económico para el bienestar. Aquí creo que también es importante explicar la intención que hay detrás de los polos, ¿no? Estos polos lo que pretenden es
utilizar otra vez las capacidades del Estado para detonar actividad industrial en lugares donde probablemente no hubiera habido capacidad industrial, donde no hubiera habido un desarrollo industrial en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si fuera un lugar donde el mercado se va a encargar de que haya actividad industrial, entonces ¿para qué demonios va y se mete el Estado ahí? Sin embargo, hay lugares donde nos vendría bien por la necesidad de generar empleo o porque hay algunas oportunidades, como el caso de Chetumal, ahorita les cuento, que se están desaprovechando, donde un empujoncito de parte del gobierno ayuda para detonar esa actividad industrial. Por ahora hay 15 polos de desarrollo económico para el bienestar ya designados. Estamos hablando de 15 polígonos cerrados donde lo que podemos garantizar es que la energía no va a ser un tema, el agua no va a ser un tema, el impacto ambiental no va a ser un tema. Digamos, antes de que cada uno de esos polígonos fuera declarado polo, cada una de las secretarías de Estado responsables hicieron un análisis de factibilidad. Entonces Energía nos dijo, en este polígono no va a llegar la electricidad en 5 años, ese polígono está descartado como polo económico de desarrollo. Energía nos dice, aquí sí puedo llegar, con 2, 3 obras llegamos, eso lo podemos garantizar en unos meses, entonces se vuelve un polo viable. Pero lo mismo hicimos con medio ambiente, con todos esos lugares donde suele atorarse el desarrollo industrial, con medio ambiente, con la SEDATU, ya dije, con energía, con la Conagua, con CFE, etcétera. De tal forma que estos polos tienen esa ventaja de que los habilitadores básicos no van a ser un problema. Lo segundo que tienen es un proceso de facilitación de trámites, que el proyecto es que eventualmente funcione para todo el país. Es un trabajo muy complicado porque hay que coordinar y hacer convenios con cada uno de los municipios del país. Con los 32 estados es más o menos fácil, pero cuando te metes a tener que hacer convenios de facilitación con cada uno de los municipios del país es más complicado. Es un trabajo también que lleva la Agencia de Transformación Digital, pero empezaron por los 15 municipios donde decidimos que iba a haber polos, y entonces ahí ya hay un esquema de facilitación de tal forma que quienes se vayan a instalar en los polos, las empresas que se vayan a instalar ahí, no tienen que ir con el municipio y luego hacer otro trámite con el Estado y luego hacer otro trámite con la Federación, sino que tienen una ventanilla única para facilitar todo ese proceso. Y finalmente hay un esquema de incentivos fiscales que aplica a toda empresa que se instale dentro de los polos de desarrollo, que yo siempre la menciono al final porque es la parte menos importante. O sea, no hay incentivo fiscal que resuelva la falta de energía, pues les puedes poner el incentivo que quieras, de todas formas no se va a instalar nadie, pero digamos es otro instrumento para tratar de facilitar la actividad económica ahí. Eso es lo que pone la Federación. Fuera de eso, el diseño de cada uno de los polos en realidad lo lleva el gobierno estatal, porque además creemos que los polos se tienen que adaptar a el ecosistema local, y quienes lo conocen, quienes saben qué tipo de empresas lo pueden aprovechar, etcétera, pues van a ser los gobiernos locales. Entonces, el siguiente paso después de designar un polo es un convenio de colaboración entre el Estado y la Federación para saber quién se va a encargar de resolver qué problemas y para hacer un trabajo de promoción. Y cada uno de esos polos pues, va a tener un perfil diferente que va a estar pues condicionado, definido por el lugar en el que están. Por ejemplo, en Chetumal, que siempre es el ejemplo que pongo, el polo de desarrollo ahí tendrá, y es lo que esperamos, y empezamos a ver que hay interés en ese sentido, tiene una gran ventaja que tiene un polo de desarrollo turístico más o menos cerca, que está relativamente bien conectado, pero que es muy dinámico, pero cuyos insumos son casi todos importados. O sea, toda la Riviera Maya es una máquina de importaciones de insumos turísticos. Y entonces ya tenemos empresas textiles, empresas, digamos, de las que tienen como clientes al sector turístico, pensando en instalarse en el polo de Chetumal. El polo de Ciudad Juárez va a ser completamente diferente, ¿no? Porque está, digamos, cerca de la frontera, hay más capacidades para desarrollar industria electrónica, tenemos ya más bien empresas de frontera varias veces en su proceso de producción, y así cada uno de los 15 polos va a tener un perfil muy diferente de acuerdo al lugar donde esté instalado, ¿no? Y esa es otra de las herramientas que estamos
creando. Luego está, por supuesto, también, esto es probablemente de lo que más se ha hablado, una estrategia arancelaria. A ver, los aranceles, lo sabemos, no son una política industrial. Pueden ser una herramienta transitoria de política industrial, pero no son una política industrial. De todas formas, sí hay algunos casos, algunas industrias en particular, donde era muy difícil empezar a trabajar en reactivarlas si no primero poníamos cierto esquema de protección. El mejor ejemplo es la textil. La industria textil en México lleva 20 años en crisis, pero los últimos 5 han sido devastadores. Y tiene que ver con una competencia brutal que viene de fuera. Entonces, sí, los aranceles fueron un instrumento, pero también es endurecer las aduanas, tratar de limitar el contrabando, ya sea técnico o sea bronco, etcétera. Digo, porque es una industria además que a veces suena como que es una industria vieja, ¿no? Como que ahora que hablamos de semiconductores y demás, a quién le importa. Sin embargo, es una industria que mantiene más de 1 millón de empleos en el país y que además tiene como clientes a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, en fin, a la industria de dispositivos médicos. Es decir, la necesitamos también incluso en esos segmentos que pueden ser de mayor complejidad. Ahora, hicimos una evaluación, por ejemplo, porque esta es la otra cosa, hay que ir evaluando lo que vamos haciendo y por eso digo que el Plan México tiene que ser muy flexible. Hay que ir evaluando lo que vamos haciendo y cambiando de opinión, ¿no? La presidenta fue, creo que muy sabia cuando media hora antes de que se presentara el primer borrador del Plan México dijo, pónganle hasta adelante primer borrador. Que quede claro que es un primer saque y que esto va a ir evolucionando. Y ha ido evolucionando, ¿no? De pronto me preguntan si tal o cual industria está dentro del Plan México y la verdad es que cualquiera que genere empleo, que genere una actualización tecnológica, mayores capacidades productivas, están. O sea, no vamos a discriminar. Hay esas que están en el primer borrador son un saque, son una propuesta y no son limitativas. Y hay que irlo revisando. Hicimos un análisis econométrico y por eso es muy importante que existan instituciones como el CIDE, porque sin egresados del CIDE no lo hubiéramos podido hacer, la verdad. Para evaluar, por ejemplo, cuál ha sido el efecto de esos aranceles que pusimos a la industria textil en diciembre de 2024. ¿Y qué es lo que encontramos? Cualquier queja le dicen a Luis Felipe, que él es el que corrió los modelos. ¿Qué es lo que encontramos? Que en algunos casos la protección fue muy efectiva limitando importaciones. En otros casos, al parecer, aumentan las importaciones de algunos insumos, pero no del producto final. Y en otras, la verdad es que el efecto ha sido marginal, ¿no? Y entonces eso también es algo que tenemos que ir evaluando, ¿no? Me va a regañar Luis Felipe porque no dije, en algunas cambia el nivel, en otras cambia la tendencia, en fin, es una cosa más sofisticada. Y con eso hay que evaluar otra vez si necesitamos ajustar o no ese instrumento, que como ya dije, pues es solo una de las herramientas de la política industrial, ¿no? En fin, bueno, ya no me quiero detener en todo esto, porque si no voy a seguir hablando durante horas. Y todo esto para decir algunas de las cosas que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? La política industrial no es, ni va a ser, ni nunca será una ciencia exacta, ¿no? En el mundo real no es limpia, ni perfectamente coherente, es iterativa, es fragmentaria y muchas veces reactiva. Pero creo que esto es lo relevante antes de que Kurt me regañe, porque pues está diseñada para el mundo que existe y no para que el que quisiéramos que existiera, ¿no? Y por eso creo que cuando pensamos en el Plan México hay que pensar en una intención de hacer una política de transformación productiva, pero que se tiene que ir adaptando cada mes, cada semana, cada que nueva evidencia nos diga hay que apuntar en otra dirección. En cualquier caso, durante mucho tiempo, a mí me causaba cierto como ganas de alejarme de la economía más ortodoxa, porque me parecía que dejaba muchas de estas cosas que suceden en la realidad sueltas, preguntas que parecían resolverse muy fácilmente a partir de la teoría, pero que en la práctica pues nos encontramos que tenemos un mundo donde, por ejemplo, el Estado tiene como 2,000 cabezas, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es ponerlas a pensar en la misma dirección. Afortunadamente, pues hubo quienes desde
allá en los años 90 nos explicaban que la estructura productiva seguía importando, que la sustitución de importaciones no era ni una panacea ni el peor pecado en el mundo, sino que había que estudiarla, había que revisarla. Incluso cuando no estaba de moda decirlo, lo que estaba de moda era satanizar la sustitución de importaciones, y creo que ahí también hay que hacerle un reconocimiento al CIDE y a profesores como Kurt Unger, que nos mantuvieron, digamos, escépticos a los consensos de aquel entonces. En fin, una visión muy rápida de por dónde vamos, de cómo lo estamos pensando, y decir, bueno, pues recuperar la política industrial es, en el fondo, creo yo, volver a distinguir entre lo que la economía es y lo que podría llegar a ser, porque me parece que durante mucho tiempo confundimos lo que era con lo que debía ser la economía, y una economía en desarrollo no se puede dar ese lujo. ¿Sí? Muchas gracias.